A ver, hoy vamos a meternos con una idea bastante potente. La posibilidad de que la fe, así como la conocemos, se haya desviado de su rumbo original. Vamos a hacer un viaje a las raíces de las tradiciones judía y cristiana para preguntarnos, ¿existió de verdad una fe original? Y si fue así, ¿qué le pasó? La pregunta que lo inicia todo es esta. ¿Qué pasaría si las religiones organizadas que vemos hoy no fueran la evolución natural de la fe, sino más bien un desvío de algo más puro, más antiguo? Esa es la premisa que vamos a explorar a fondo. Bueno, para entender todo este argumento, tenemos que empezar con una palabra que es clave: restauración. La idea es que algo se rompió, se perdió y necesita ser reparado para volver a ser lo que era. El punto de partida es esta frase del apóstol Pedro. Y ojo aquí, porque la condición que establece es clarísima. El regreso de Jesús está ligado a la restauración de todas las cosas. A ver, si algo tiene que ser restaurado, es porque ya para ese momento se consideraba que algo estaba roto o perdido. Y aquí está la implicación más fuerte. Si en pleno siglo I ya se estaba hablando de restaurar, significa que la fe ya se había desviado de su estado original. El argumento, en pocas palabras, es que se había corrompido y necesitaba urgentemente volver a esa forma pura de la que hablaron los antiguos profetas. Ok, pero ¿qué causó esta supuesta corrupción? Para explicarlo, se usa una metáfora que el propio Jesús utilizó para describir las enseñanzas defectuosas, la levadura. Claro, aquí Jesús no estaba hablando de pan, estaba hablando de ideas. La levadura eran las doctrinas de los fariseos y los saduceos, que eran las dos facciones más influyentes de la época. Se argumenta que sus enseñanzas estaban, digamos, inflando y distorsionando la fe original. Y es que eran dos fuerzas totalmente opuestas, cada una tirando de la fe en su propia dirección. Por un lado, los saduceos, la élite sacerdotal, muy materialistas, aliados con el poder de Roma. Y por el otro, los fariseos, más populares, sí, pero súper enfocados en su propia tradición oral. Ambos, desde su trinchera, estaban alterando la fe. Y para entender a los fariseos, es fundamental entender este concepto, la Torá oral. Era la creencia de que, además de la ley escrita, había una tradición secreta, oral. Y lo más importante de todo, esta tradición ponía la autoridad final para interpretar las escrituras en la mente de los rabinos, no en la revelación directa de Dios. Pero, a ver, si hubo corrupción, ¿hubo también resistencia? Este argumento nos presenta a un grupo que actuó como los guardianes de esa fe original, los que se negaron a aceptar estas nuevas doctrinas que estaban surgiendo. Esta línea de tiempo lo resume todo perfectamente. Partimos de un ideal, el reinado de David. Luego viene la corrupción, con los saduceos y fariseos. De ahí nace una resistencia en el desierto, que es la que prepara el camino para la restauración final. Es toda una historia. Este grupo de sacerdotes en el desierto, a quienes hoy conocemos por los rollos del Mar Muerto, son presentados como los guardianes. Ellos, básicamente, le dieron la espalda al sistema de Jerusalén porque lo consideraban corrupto. Su fe no se basaba en la tradición de los hombres, sino en la profecía, en la revelación directa de Dios. Y todo esto, inevitablemente, nos lleva a un choque de trenes. Porque cuando aparecen Jesús y los apóstoles, no proponen una simple reforma. Lo que proponen es un desafío directo a todo el sistema de autoridad religiosa de la época. Es que aquí vemos los dos modelos de autoridad frente a frente. El modelo fariseo, que decía que la verdad se encontraba aquí, en la tierra, en la mente y la tradición de los rabinos. Y el modelo apostólico, que decía que la verdad descendía del cielo, a través de la revelación del Espíritu Santo. Dos mundos aparte. El apóstol Pedro lo dice sin rodeos. Ninguna profecía es de interpretación privada. O sea, no nace del intelecto humano, no es algo que uno se inventa, nace de la inspiración divina. Esto es un rechazo total y absoluto al modelo de los rabinos. Y por su lado, el apóstol Pablo advierte sobre el peligro de seguir tradiciones de hombres. En este contexto, es una crítica directa a la ley oral de los fariseos. La está poniendo en oposición directa a la guía de Cristo.
Más claro, imposible. Y con todo esto, el argumento da un salto desde la historia antigua hasta nuestro presente, y nos plantea que esta misma elección entre tradición y espíritu sigue siendo increíblemente relevante hoy en día. La historia nos ha traído hasta aquí, a sus implicaciones modernas. ¿Cómo se manifiesta este antiguo conflicto en el panorama religioso que vemos a nuestro alrededor? ¿Sigue existiendo esa tensión? La conclusión de todo este argumento se puede resumir en 4 puntos. Primero, el problema. Los sistemas religiosos modernos heredaron estas tradiciones de hombres. Segundo, el resultado. Los creyentes a menudo terminan siguiendo a maestros, dogmas y denominaciones. Tercero, el llamado. Hay que regresar a la fe original de los apóstoles. Y cuarto, el camino para lograrlo. Buscar la guía directa del Espíritu Santo sin depender de las estructuras humanas. Así que cerramos con la pregunta que lo resume todo. Una pregunta para reflexionar. ¿Dónde se encuentra la verdadera autoridad espiritual? ¿Está en las tradiciones antiguas? ¿En las estructuras que heredamos? ¿O en una conexión viva, personal y presente con lo divino? Ahí queda la pregunta. Si las bases de muchas de nuestras creencias, las más profundas, no fueran las originales, si con el tiempo, casi desde el inicio, esas ideas que damos por sentadas, se hubieran alterado sutilmente. Hoy vamos a meternos de lleno en una perspectiva, la verdad fascinante, que viene de una charla que analizamos y que sugiere justo eso. Vamos a explorar una idea muy potente, que la fe original nazarena era algo muy pero muy distinto a lo que conocemos hoy. Y el objetivo es entender esa diferencia, sobre todo para quienes, no estamos tan familiarizados con el tema. Exacto. Y para empezar, la fuente nos introduce un concepto clave que aparece en el libro de los Hechos, la restauración de todas las cosas. Y es vital entender esa palabra, restaurar. Ajá. No es solo arreglar algo, es mucho más profundo. Significa devolver algo a su estado original, puro. Piensa en un restaurador de arte, que quita capas de barniz viejo para que salgan los colores originales y vibrantes del pintor. O sea, no es poner un parche, es un reinicio, un reset total. Y lo más increíble que plantea la fuente es que esa necesidad de restaurar ya existía en la época de los apóstoles. Eso quiere decir que la distorsión del mensaje no fue cosa de siglos, empezó casi de inmediato. Precisamente. Y esa es la premisa que nos hace preguntarnos. Si el mensaje original ya se estaba alterando tan rápido, ¿qué lo estaba alterando? ¿O quién? Y la fuente encuentra la respuesta en una advertencia muy clara de Jesús, cuando les dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ok, levadura. Obviamente no estaba hablando de pan. Expliquemos esa metáfora, que es el centro de todo. Claro, la levadura es un agente muy poderoso. Con una pizca, con muy poquito, haces que toda una masa de harina crezca, cambie. La transforma por completo. Exacto, la transforma. Actúa desde adentro, en silencio. Y en esta metáfora, la levadura es una doctrina, una idea que parece pequeña, pero se infiltra y lo infla todo desde el núcleo. Al final el resultado es algo muy diferente al ingrediente original. Entendido. Es una corrupción sutil pero total. Y la fuente identifica 2 de estas levaduras. Empecemos con la primera que menciona, la de los saduceos. Para quien no los conozca, ¿quiénes eran? Los saduceos eran la aristocracia de la época, la élite. Controlaban el templo de Jerusalén y, muy importante, colaboraban con el Imperio Romano. Su levadura, según el material, era, digamos, un materialismo muy pragmático. Su visión del mundo era muy terrenal. ¿Terrenal en qué sentido? En que negaban casi todo lo sobrenatural. Ah, mira. No creían en la resurrección de los muertos, ni en la vida eterna, ni en ángeles o demonios. Para ellos, la religión era más bien una tradición cultural, un código social para mantener el poder. Una fe sin misterio, entonces. Totalmente. Su foco era el aquí y el ahora, el poder, la política, la riqueza del templo. Suena a una visión muy secular, pero aquí es donde se pone interesante. Porque la fuente dice que aunque ellos tenían el poder político, su influencia no duró. La levadura que de verdad se quedó, la que transformó todo,
fue la de los fariseos. Muchísimo más, porque fue más sutil y por eso más efectiva. Y su doctrina, su levadura, se puede resumir en 2 puntos clave que presenta la fuente. El primero era un concepto de pureza basado en la separación. ¿Separación? ¿Sí? Promovían un aislamiento muy estricto de los no judíos, de los gentiles, para no contaminarse con sus costumbres. Lo cual, según el argumento de la charla, choca directamente con la idea original de ser una luz para las naciones, ¿no? Es una visión mucho más tribal. Exacto. Pero eso era solo, digamos, el muro exterior. El verdadero motor del cambio, el ingrediente activo de su levadura, es el segundo punto. Y este sí que redefine las reglas del juego. A ver, La idea de la Torá oral. ok, detengámonos aquí, porque esto es crucial. Todos conocemos la Torá escrita, los primeros libros de la Biblia. ¿Qué es exactamente esa Torá oral? Los fariseos sostenían que, cuando Moisés subió al Sinaí, no solo recibió las tablas de la ley escrita, afirmaban que también recibió una explicación secreta, una serie de interpretaciones y aplicaciones de esa ley que no se escribieron. O sea, un manual de instrucciones secreto. Algo así. Y según ellos, esta tradición secreta se transmitió oralmente, de maestro a discípulo, de rabino a rabino, sin interrupción a lo largo de los siglos. Espera un momento. Eso lo cambia todo. De repente, la relación de una persona con los textos sagrados ya no es directa. Necesitas a un intermediario, a un intérprete oficial, que tiene ese conocimiento secreto. Viste justo en el clavo. Las implicaciones son enormes. Es como si la ley escrita fuera la Constitución, el documento base. Pero la Torá oral sería toda la jurisprudencia, todas las interpretaciones acumuladas por los jueces, los rabinos, a lo largo de la historia. Y con el tiempo, esa interpretación se vuelve tan importante como la ley misma, o incluso más. Exactamente. La autoridad ya no reside en el texto, que está ahí para todos, sino en la interpretación de una élite de eruditos. De repente, para saber lo que Dios realmente quiso decir, ya no bastaba con leer. Tenías que ir con el rabino que había aprendido de otro rabino y así hasta Moisés. Ellos se convierten en los guardianes de la verdad. En los únicos intérpretes autorizados. Esto tuvo que generar un conflicto de poder tremendo. Si los rabinos fariseos se vuelven los intérpretes supremos, ¿qué pasa con la autoridad anterior, la de los sacerdotes del templo? Pues, según el análisis de la fuente, se produjo una fractura total. Los sacerdotes que se consideraban legítimos, los descendientes del linaje de Sadoc, vieron esto como una doble corrupción. ¿Doble por qué? Por un lado, el sacerdocio oficial en Jerusalén estaba en manos de los saduceos, a quienes veían como corruptos y politizados. Y por otro, la interpretación de la ley estaba siendo, secuestrada por los fariseos. Entiendo. ¿Y qué hicieron? Algo radical según la fuente. Huyeron. ¿Huyeron? ¿A dónde? Suena muy drástico. Huyeron al desierto. Buscaban pureza. Veían a Jerusalén y al templo como un sistema contaminado sin remedio. El desierto, en su tradición, siempre fue un lugar de purificación, de encuentro directo con Dios, lejos de las corrupciones. Y ahí es donde forman estas comunidades. Exacto. Comunidades ascéticas, muy devotas. La más famosa que conocemos hoy es la de Qumrán. Donde encontraron los manuscritos del Mar Muerto. La misma. Gracias a eso sabemos que no era un mito, eran reales. ¿Y cómo vivían? ¿Qué los diferenciaba tanto de Jerusalén? Vivían de forma muy austera. Se dedicaban a copiar las escrituras, a la oración y sobre todo a estudiar las profecías. Creían que vivían en los tiempos finales y esperaban a un Mesías que vendría a purificarlo todo. Y la fuente menciona un detalle que parece pequeño, pero simbólicamente, es gigante. Usaban un calendario diferente. Crucial. El templo usaba un calendario lunar. Estas comunidades del desierto usaban uno solar, de 364 días, que consideraban el original, el divino. ¿Y eso qué implicaba en la práctica? Que celebraban las fiestas sagradas, como la Pascua, en días distintos a los de Jerusalén. Era una declaración de independencia total. Era decir, vuestro tiempo está mal, vuestro culto es ilegítimo,
Nosotros seguimos el verdadero ritmo de Dios. Y es de este movimiento, de esta resistencia en el desierto, que sale una figura que todos conocemos. Exacto. El material conecta directamente esta corriente, el llamado al arrepentimiento en el desierto, el bautismo de purificación con Juan el Bautista. Él no aparece de la nada, es producto de todo este movimiento. Ok, vamos a unir las piezas. El panorama es complejo pero fascinante. Por un lado tenemos un sistema en Jerusalén dominado por el pragmatismo de los saduceos y, sobre todo, el legalismo intelectual de los fariseos y su Torá oral. Y por otro lado estos grupos en el desierto que rechazan todo eso y buscan una conexión más directa, más pura. Es una colisión frontal entre dos formas opuestas de vivir la fe. Por un lado, la vía farisea, basada en el intelecto humano. Es una fe de estudio, de debate, de sumisión a la autoridad de los rabinos. El camino a Dios pasa por la biblioteca del maestro. ¿Y la alternativa? ¿Cuál era la otra vía? La otra vía, la que la fuente llama nazarena o apostólica, es radicalmente distinta. No se basa en la interpretación académica, Sino en la guía directa del Espíritu Santo. La autoridad no viene de una cadena de transmisión humana, sino de la revelación divina. Profecías, sueños, visiones. Es una fe de experiencia directa, no de estudio. Son dos universos que chocan. Y el ejemplo perfecto de este conflicto, de esta encrucijada, la fuente lo encuentra en una sola persona, el apóstol Pablo. Sin duda. Antes de su conversión, Saulo de Tarso era la personificación de la élite farisea. Educado por Gamaliel, uno de los más grandes, era un producto puro de ese sistema. Pero su experiencia en el camino a Damasco lo rompe y lo reconstruye por completo. Su conversión no es intelectual, es una revelación directa, una visión. Y ese cambio se nota en todo lo que escribe después, ¿no? Radicalmente. La fuente interpreta cartas como la de Colosenses como una crítica directa a esa levadura farisea, cuando Pablo advierte contra filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. La fuente sostiene que no habla de filosofía griega, está apuntando directamente al sistema de la Torá oral. A la dependencia de las tradiciones de los rabinos. Exacto. Su argumento es un llamado a dejar la fe basada en el intelecto y las reglas humanas, para abrazar una fe guiada por la revelación directa del Espíritu. Es un análisis histórico muy, muy profundo. Ahora, conectemos esto con el presente. ¿Por qué la fuente insiste en que esta historia de hace 2000 años es relevante hoy? Porque la fuente argumenta que, aunque el fariseísmo como grupo político desapareció, su levadura, su forma de pensar, no solo sobrevivió, sino que prosperó. Sostiene que muchas estructuras religiosas modernas, tanto en el judaísmo rabínico como en gran parte del cristianismo, heredaron, a menudo sin saberlo, esa misma mentalidad. ¿En qué sentido? ¿Puedes dar un ejemplo? En la dependencia de sistemas de dogmas, de credos, de tradiciones que se acumulan con los siglos y se vuelven tan importantes como las escrituras. Ya veo. En la idea de que se necesita una casta de expertos, teólogos, pastores, sacerdotes, para interpretar correctamente la fe, para ser los intermediarios. La estructura básica sigue siendo la misma según esta visión. Exacto. Una fe mediada por la autoridad y la interpretación humana. Entonces, el llamado final del material no es solo a entender esta historia, es a una acción concreta en el presente. Correcto. El llamado es a un reinicio espiritual, personal, a examinar la propia fe y preguntarse, ¿está basada en un sistema heredado, en la autoridad de otros, en el intelecto, o está basada en una experiencia y una guía directa? Propone un arrepentimiento de esa levadura para volver a una fe más sencilla. Una fe donde la conexión personal es lo principal. Exacto. La pregunta de fondo que nos deja es, ¿cuál es la verdadera fuente de autoridad en mi vida de fe? Para resumir entonces, hemos explorado un conflicto fundamental que presenta este material. Una fe que se apoya en la tradición y la interpretación de maestros, frente a una fe que busca revelación y guía espiritual directa. Dos caminos que, según esta perspectiva, se separaron hace 2000 milenios y las consecuencias llegan hasta hoy. Y para cerrar, me gustaría dejar una última idea en el aire, algo que a mí me parece lo más increíble de todo esto. Gran parte de esta perspectiva alternativa,
la de estas comunidades del desierto, con su calendario, sus reglas, fue prácticamente desconocida por casi 2000 años. Se intuía algo, pero no teníamos su propia voz, ¿cierto? No teníamos su propia voz. Sabíamos de ellos por historiadores, pero nada más. Hasta que un pastor encontró esas vasijas en las cuevas de Qumran. Exactamente. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto fue como encontrar una cápsula del tiempo. De repente, teníamos acceso directo a la biblioteca y al pensamiento de esa oposición silenciada por la historia. Un conocimiento perdido que reapareció y nos obligó a reevaluar todo. Y eso nos lleva a una reflexión final. A ver, Sí, y es una pregunta que va mucho más allá de este tema. Si una visión del mundo tan completa pudo permanecer oculta 2000 milenios, ¿qué otras ideas originales, no solo en la fe, sino en la ciencia, en la filosofía, en cualquier campo, podrían estar ahora mismo ocultas en la historia? ¿Qué otros manuscritos del Mar Muerto conceptuales podrían estar esperando en un rollo olvidado, en un texto mal traducido, listos para ser descubiertos y desafiar nuestras creencias